Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a una edición más de su programa. Vamos, después de las noticias, a poder conocer aspectos importantes relacionados con temas que vamos a colocar sobre la agenda y que tienen que ver precisamente sobre el estado actual de la economía, algunos estudios e informes y a la vez informes sobre la desigualdad en nuestro país y esa brecha de distanciamiento que hay entre el poder tener y entre aquellos que están en otro limbo, precisamente de ese horizonte. Así es que vamos a hablar también de aspectos que tienen que ver con el presupuesto general en la primera parte, y para la cual pues hemos invitado precisamente al doctor Óscar Cabrera, presidente de FUDECEN, que es una fundación para el desarrollo de Centroamérica, expresidente también del Banco Central de Reserva. Esto será en la primera parte. En la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente de ANDA, Rubén Alemán, con quien vamos a hablar precisamente también de aspectos importantes que tienen que ver con el trabajo que desarrolla la institución autónoma con respecto a lo que significa la distribución del agua, ¿verdad?, en nuestro país. Bueno, este fin de semana tenemos dos acontecimientos importantes que mencionar. Cerramos una semana bastante crítica en cuanto al número de fallecidos por la pandemia del COVID-19. Seguimos siempre exhortándoles y pidiéndoles a ustedes no bajar la guardia, sobre todo cuando se trata de ver la cantidad de personas que a nuestro alrededor están siendo desde luego impactados por la pandemia, en primer lugar. Y en segundo lugar, también tenemos el elemento que el número de fallecidos pues está también trayendo consigo mucha preocupación. Así es que desde ya les invito a no bajar la guardia. He sido constante, he sido desde luego frecuente y permanente en decirles no bajemos la guardia ante el COVID-19. Eso por un lado. Y por otro lado, hablando de fútbol, pues bueno, ahí tuvimos ya los resultados el día de ayer con este partido con Costa Rica. Así es el fútbol, lo importante es que nos genera un ambiente bonito, de familia, para compartirlo, aunque al final pues no era el resultado que esperábamos, decepcionante, pero así es el fútbol, ¿verdad? Ahí pueden ustedes apreciar estas imágenes, donde en primer lugar pues tuvimos esa buena noticia de ese gol muy, pero muy interesante que se dio en los primeros minutos. Buenas jugadas, controles, no tengo mucho argumento para poder decirles. Lo cierto es que tuvimos desde luego momentos muy oportunos, momentos muy de familia para poder estar todo El Salvador unido, pendiente de esta señal. Bueno, vámonos entonces a darle la más cordial bienvenida al doctor Óscar Cabrera, presidente de FUDECEN, con quien vamos a hablar precisamente sobre este informe de desigualdad multidimensional, el cual se ha denominado Ni un paso atrás y el cual tiene como propósito, entre otros aspectos, avanzar con urgencia en una agenda por la construcción de un pacto social hacia la igualdad, proponiendo desde luego un marco de 6 clústeres de políticas públicas que vamos a aprovechar, conocerlas en el contexto de lo que significa el estado actual de nuestro país. Doctor Cabrera, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Ernesto. Pues un saludo a la población que nos ve. Y pues aquí muy satisfechos de poder dialogar sobre el informe de desigualdad multidimensional. Antes de poder quizás entrar en detalle y poder particularizar y conocer estos clústeres que en su momento plantea el estudio, me gustaría nos diera a conocer digamos, el propósito, el objetivo y los alcances que tiene este informe. Sí, bueno, primero que todo es importante abordar a la desigualdad. Usualmente la vemos desde la perspectiva del ingreso, aunque la desigualdad tiene una perspectiva holística. Es decir, queremos abordar cuáles son las condiciones de vida de la población salvadoreña en vida y salud,
en las condiciones de seguridad física y legal, en educación y aprendizaje, seguridad financiera y trabajo digno, condiciones de vida confortables, seguras, independientes y participación e influencia y voz. A pesar de algunos avances de país en materia de democratización, de desarrollo institucional, de acceso a la salud y a la educación y a la seguridad alimentaria, El Salvador está llegando a su bicentenario con enormes brechas de desigualdad en las dimensiones claves del bienestar humano que vamos a ir abordando posteriormente. Y esto ya enfrenta un desafío porque 200 años deberían de ser suficientes para tomar una ruta de país que nos permita acabar de una vez por todas con las causas estructurales de la desigualdad. Sin embargo, los avances no han sido suficientes y en los últimos años hemos visto cómo estas brechas de desigualdad se han venido ampliando. La pandemia por el COVID-19 ha venido a profundizar estas condiciones preexistentes y obviamente también a frenar estos avances, conseguidos. Entonces, dentro del estudio nosotros habíamos concluido del agotamiento del modelo económico y social imperante. Por tanto, es urgente retomar una agenda de la desigualdad y superar la crisis que hoy nos estamos enfrentando. Nosotros queremos poner el bienestar, el ambiente y las mujeres en el centro del sistema. Creo que esto es importante para que vayamos caminando hacia la reducción de esta brecha de desigualdad. Agotado el sistema. Y esa es una pregunta que siempre nos hemos formulado del modelo que se vino a construir años atrás y que sin duda alguna los gobiernos, 3, 4, 5 gobiernos últimos, 4 gobiernos últimos lo han venido sosteniendo, lo han venido de alguna manera aceptando, tolerando, no sé si es la palabra correcta. Usted fue funcionario de gobierno y sabe muy bien cómo tratar precisamente este aspecto, sobre todo cuando se trata de ver resultados que a la larga, el informe lo dicen. En el país, lejos de ir acortando esa brecha, ¿verdad?, de desigualdad, lo que ha venido es creciendo, ya sea por las diferentes formas en cómo se han establecido las políticas públicas en el país, ¿cierto? Sí, en efecto, a lo largo de las 7 últimas décadas en El Salvador se ha configurado una economía con elevadas brechas de desigualdad y de pobreza. Pero esto está reflejando, Ernesto, la incapacidad de las fuerzas sociales de alcanzar consensos mínimos, así como también una falta de oportunidades humanas, una profundización de la exclusión social que se refleja en bajos niveles de inversión, bajos niveles de productividad laboral y obviamente en un crecimiento muy bajo. Vale la pena mencionar que este año retomamos los niveles de crecimiento prepandemia, pero a partir de los próximos años de nuevo volvemos a caer en ese bajo crecimiento que es un común denominador de este modelo. Vamos a crecer cercano al 2.3 para el próximo año. Estos elementos y una falta de una transformación de la estructura productiva hacia bienes complejos es quizás una de las grandes limitaciones del actual modelo de desarrollo. Es así como dentro de nuestro análisis de las brechas de desigualdad consideramos que hay dos impulsores de la desigualdad que han venido exacerbando estas condiciones. Por un lado, como mencionaba, una economía con bajos niveles de productividad, producción y empleo y en sectores de bajo valor agregado. Y por otro, un conjunto de valores, de normas, llamémosle prácticas y estructuras que están perpetuando la discriminación, que están perpetuando la intolerancia. Y especialmente esta discriminación se observa contra las mujeres, contra la población LGTBI, contra los grupos indígenas y obviamente con la juventud. O sea, cuando observamos entre 2014 a 2019
25.554 personas asesinadas en El Salvador, que esto representa un promedio de 12 homicidios diarios. Y cuando vemos que casi la mitad de estas muertes son jóvenes, son 12.000, pues obviamente algo dentro de este modelo de desarrollo no está funcionando. Y podemos seguir enumerando una serie de variables que nosotros encontramos digamos, en los 6 dominios. Por ejemplo, en vida y salud, hemos encontrado que entre 2014 y 2019, la morbilidad, o sea, la capacidad de enfermarse, en las mujeres creció 2 dígitos, un 17% en comparación con los hombres, que apenas un 6%. Hemos encontrado que debido a enfermedades no transmisibles, las mujeres están perdiendo casi 10 años de vida potencial más que los hombres. Por eso decimos, el centro del debate, el cambio del modelo debe centrarse en las mujeres también. La desnutrición crónica en menores de 5 años está afectando 1.5 veces más a la niñez del campo que a la niñez de la ciudad. Y otro elemento que está basculando hacia graves problemas de desigualdad es respecto a los impactos de la vulnerabilidad ante el cambio climático, de la vulnerabilidad a los desastres naturales. El 88.7% de nuestro territorio se considera zona de riesgo. Y el 95% de la población estamos viviendo en estas zonas de riesgo, ¿verdad? Entonces, digamos, hay factores que de hecho están exacerbando. Y si a esto lo separamos por hogares de ingresos altos y de bajos, vemos también que las tasas de morbilidad hay fuertes discrepancias. La tasa de morbilidad en los hogares altos es del 11%, mientras que en los más pobres del 16%. La desnutrición crónica en la zona rural es del 16.6%, mientras que en la urbana 11.4%. Esto solo para señalar algunos de los indicadores en la parte de salud y obviamente posteriormente vamos a ir conversando. ¿En qué han fallado estas políticas públicas en no lograr ser incluyentes, sobre todo cuando se trata de escuchar precisamente, como dice una de nuestras televidentes, que nos escribe, Carmen HR, dice, así es, Ernesto, entre más los funcionarios no tengan en cuenta las necesidades reales del pueblo, siempre habrá esa desigualdad, y creo que cuesta tener un pueblo contento con bajas oportunidades de trabajo, buenas oportunidades de empleo, buenas condiciones de salud, etcétera, etcétera. ¿En qué ha fallado? Porque cuando hablamos de un modelo, y por eso voy un poco a regresar al elemento que usted dejaba sobre la mesa, que el agotamiento del modelo económico que ha venido predominando en nuestro medio, ahí hay muchos elementos que tienen que ver precisamente con esta parte de poder incluir políticas públicas dentro de un esquema que a la población le sea beneficiado para generar empleo, para tener mejores niveles de educación, salud, etcétera. ¿En qué ha fallado todo esto, doctor Cabrera? Yo creo que es muy importante que la población conozca que las políticas públicas afectan a un estrato de la población y beneficia a otro. Las estrategias de desarrollo que fueron implementadas, llamémosle desde los gobiernos militares hasta la actualidad, han estado determinadas en buena medida por la distribución del ingreso, por la distribución de la riqueza. Es decir, que han sido de propiedad privada y propiedad pública. Desde ese proceso de acumulación, llamémosle originaria, allá por 1881, cuando se dio la confiscación de las tierras comunales y ejidales para lanzarlas al mundo capitalista en la producción cafetera, hasta las privatizaciones y las ventas de empresas públicas, recordemos de la década de los 90 hasta 2009, se han observado en El Salvador transformaciones de gran calado en la propiedad de la riqueza, que ha pasado del dominio público, Ernesto, a las élites económicas, por lo que la riqueza privada ha crecido de manera notable
a costa de la riqueza pública. Y esto se ha hecho negativo. Y dentro del informe nosotros encontramos en un dominio que se llama seguridad financiera y trabajo digno, estadísticas donde los ultrarricos del Salvador, es decir, aquellas personas con más de 5 millones de patrimonio neto, han aumentado de 100 a 110 entre 2014 a 2019. Pero lo peor es que para 2019 este grupo ha acumulado un total de 8.9 billones de dólares, es decir, 8.9 mil millones. Pero solo una persona de El Salvador es la más rica de todas ellas, posee 5.3 billones. Y si este rostro, si ese 1% de la población más rica tiene una riqueza de 8.9 billones, y eso lo contrastamos con una pobreza multidimensional donde 2.1 millones de personas la están sufriendo y donde el 46% es en el área rural y el 17% en el área urbana, pues ahí nos podemos encontrar que obviamente todas estas políticas que se dieron desde que yo hablaba, desde el proceso de acumulación originaria, pues lo que ha hecho es una reducción de la riqueza pública que se está manifestando en un costo social significativo para la sociedad salvadoreña. Y esto se refleja en la falta de espacio de la política fiscal para atenuar la desigualdad, para financiar el gasto público. Es paradójico que no se financie las necesidades de gasto a través de impuestos directos, es decir, hacia esos hogares de mayores niveles de ingreso y riqueza. Por ejemplo, la participación en el ingreso nacional de apenas el 10% de los individuos con mayores ingresos obtuvo durante el periodo entre 1980 a 2019 el 52% del ingreso nacional. Es decir, estamos frente a brechas de desigualdad que son estructurales, ¿verdad? Y eso nos lleva a que sigamos hablando, el 34.6% de la población apenas dispone de una cuenta bancaria, no tiene una bancarización, una inclusión financiera que le dé lugar a una trazabilidad, que le dé lugar a acceso a crédito, a pensiones, ahorro. Y las mujeres se están dedicando al trabajo doméstico y al trabajo de los cuidados más del doble de tiempo que los hombres. Por ejemplo, a nivel nacional, las estadísticas que encontramos es que las mujeres se están dedicando casi 36 horas cada semana al trabajo doméstico y de los cuidados, mientras que los hombres dedican 16 horas aproximadamente. En cuanto a acceso a la tierra, el 87.3% de los propietarios de la tierra eran hombres, frente a un 12.7% de las mujeres. Es decir, conforme vamos escarbando este modelo económico y social excluyente, que como decíamos, está generando estas brechas de desigualdad, vemos brechas en el ámbito rural y urbano. Vemos brechas de género. ¿Y cómo lograrlo? Por eso es que quizás un poco, y perdón la interrupción, pero quisiera comprender mejor más allá, y obviamente son elementos muy buenos que nos está dando para poder comprender mejor en qué consiste el resultado de esta investigación, de este estudio. Pero el punto es que siempre hemos hablado de que el modelo económico y social está agotado. Y eso yo recuerdo que fue desde la administración, desde la asunción de un gobierno, el primer gobierno de izquierda que llegó al país, donde se hablaba precisamente de buscar cómo cerrar esos portillos a la desigualdad en el país. Ahora ya tenemos un ejercicio diferente de administración pública, un nuevo gobierno, ya vamos alrededor de los 2 años y meses. Ahora, me gustaría de alguna manera ver ese horizonte. El tema del dólar, por ejemplo, voy a irme a tocar el tema del dólar como un ítem de lo que usted decía en uno de los dominios que plantea el estudio, que tiene que ver precisamente con la seguridad financiera.
el tema del dólar, ahora la inclusión del Bitcoin como moneda de curso legal es otro de los elementos, el tema de la cooperación, el tema de las relaciones con uno de los principales actores comerciales nuestros, que es Estados Unidos, y un poco el deterioro, si lo queremos ver desde el punto de vista de las relaciones. ¿Cómo todo esto de alguna manera encaja dentro de esa explicación que merecen darle respuesta a partir de este informe, doctor Cabrera? Sí, otro elemento que yo creo que es importante que la población lo conozca es que en El Salvador se han desarrollado dos medidas monetarias desde una visión del dinero como criatura del sector privado. De nuevo, vemos la privatización del dinero público que está al servicio de toda la población y que era emitido por el Banco Central, se privatiza y ese dinero termina siendo dinero privado. Se crea el dinero, los dólares, a través de los depósitos, a través de los créditos que otorga el sistema bancario privado y donde en un 95% es de origen transnacional. Pero no solo la creación del dinero se privatiza, también el predominio de los sistemas de pago, es decir, el sistema circulatorio por donde pasan las transacciones de El Salvador, que diariamente son 261 millones que pasan por cajeros automáticos, que pasan por cuentas bancarias. Esto queda a merced de los bancos en la dolarización. Pero esto no es así nomás. Fue una decisión de las élites económicas y políticas que optaron por eliminar el dinero como una criatura del Estado y concentrar esa creación del dinero en el sistema bancario. Ahora vienen, y 20 años después, también estas élites que están dentro de las élites económicas, también van naciendo unas nuevas élites, toman la decisión de bitcoinizar la economía. Entonces, si la creación del dinero y el predominio de los sistemas de pago quedaban a merced de los bancos, ahora con la bitcoinización esto queda a merced de una red global que está compuesta por un conjunto de mineros que son ellos los que quedan con el señoreaje. Ahora, el problema es que el haber obligado a la población salvadoreña a usar un criptoactivo como moneda de curso legal que no tiene un respaldo de un banco central, sino que simplemente la confianza a nivel de esta red descentralizada, pero no cumple las funciones del dinero, ¿verdad? Aún y cuando se puede considerar de beneficio cuando va a una tendencia alcista como lo hemos tenido. Pues lo importante es que la población salvadoreña ya empezó a observar cuáles son los riesgos de utilizar un criptoactivo que tiene una volatilidad extrema. Ningún activo que se transa en los mercados internacionales como el oro, como la plata, como los títulos valores, tienen ese nivel de volatilidad, ¿verdad? Y creo que eso es importante. Por otro lado, hoy la población va a estar más expuesta a los riesgos informáticos, ¿verdad? En suma, el Bitcoin no cumple las funciones de ser medio de pago, que significa que universalmente va a ser aceptado por todos los individuos que formen parte de este país para facilitar los intercambios. Y de no hecho, va a ser de de hecho ya hay ciertos indicios de fraude en cuanto a la utilización de la identidad, y lo han reconocido creo que ya algunos funcionarios, que de personas que están haciendo uso de la identidad del número de DUI de otras personas para poder sacar o obtener ese dinero que ha sido colocado. ¿En qué sentido yo quiero un poco hilvanar estos dos temas, doctor Cabrera? Porque al final creo que el estado de la economía del país es el que determina precisamente el bienestar de una población. Aquí podemos hablar en términos macro y creo que es parte de lo que siempre usted ha tenido a bien. La parte macro, pero también tenemos lo micro, aquel salvadoreño promedio que hoy en día desde luego estará pensando en cómo obtener los beneficios de un buen trabajo, de un buen costo de vida que sea ajustado a mi salario, etcétera, etcétera. Por eso yo decía, ¿desde qué punto de vista este tema del dólar, por ejemplo, muy específicamente,
se puede considerar cambiarlo, porque por ahí se dice también de que lo que en el país se quiere es poder de alguna manera colocar nuestra propia moneda salvadoreña. Todos estos componentes, cuénteme un poco sobre ellos, ¿no? Sí. Bueno, primero, las crisis en El Salvador, siempre nuestros gobernantes han experimentado con reformas monetarias de gran calado para resolver estas crisis. Como yo dije, primero fue la imposición de la dolarización por las élites, ahora viene la bitcoinización, pero este es un fenómeno recurrente que se basa en la idea que la causa de los problemas estructurales de la economía, que ya vimos cuáles son: baja productividad, baja complejidad, bajo crecimiento, elevadas brechas de desigualdad multidimensional. Las causas de estos problemas estructurales siempre creen que es monetaria y por lo tanto ha de ser monetario la corrección. Un buen legislador hubiera recomendado que el Banco Central de Reserva se le restablecieran las facultades legales para la emisión de monedas físicas y digitales a través de la implementación de esta propia moneda, que obviamente nos rescata el hecho que desde el 2001 el gobierno, al tomar la decisión de la dolarización, nos amputó la mano derecha. Es decir, no teníamos política monetaria, política crediticia y política cambiaria, y por eso las crisis financieras del 2009 y la crisis esta del 2021, del 2020, por el impacto del COVID, nos ha venido a pegar fuertemente, porque no tenemos esas barreras que nos soporten estas crisis. Ahora, si el Banco Central se le restableciera estas facultades, ¿verdad?, el Banco Central directamente pudiera crear cuentas individuales desde su hoja de balance para todos los hogares, para todas las empresas. Esto lo que haría también es democratizar el dinero como un bien público, pero también democratizaría la autopista en la que circula el dinero, dado que los hogares a través de billeteras electrónicas estaría, digamos, ligado al sistema de pago del Banco Central, no como hoy, que tenemos que pasar a través del banco para llegar, ¿verdad? O a través de esta red descentralizada. Vamos a tener, y voy a apelar un poco a su conocimiento, su experiencia. Ha sido usted presidente del Banco Central de Reserva en administraciones anteriores. Vamos a tener una carrera, una apuesta de predominio y dominio en el mercado entre el Bitcoin y en este caso el dólar de aquí en adelante. Bueno, primero, dado que el Bitcoin no cumple las funciones del dinero, es probable que la población salvadoreña va a continuar desarrollando sus transacciones con el dólar. El dólar, obviamente, hay varias encuestas que han sido publicadas últimamente en donde se refleja que la población pues solo ha extraído el equivalente en $30 después de la billetera Chivo, y posteriormente ya no estaba utilizando esa billetera, y paradójicamente lo cambian a dólares la población. Lo que nos está diciendo es que es la moneda fuerte, ¿verdad? Y la población lo que quiere es que esos $30 valgan lo mismo de aquí hasta diciembre, ¿verdad? Ahora, con el Bitcoin, como dijimos, digamos, va a tener notables impactos para la economía salvadoreña, dado que los formuladores de política pública no van a tener capacidad de manejar la evolución del Bitcoin de acuerdo a las necesidades del país, y creo que esto no hay que olvidarlo, ¿verdad? No es simplemente el hecho de que una moneda como este criptoactivo va a venir a solucionar los problemas de este país, no. Los problemas estructurales que hemos mencionado se van a solucionar en la medida que los distintos actores sociales en El Salvador alcancen consensos mínimos y que produzca un ambiente político más cooperativo.
creo que vamos en el sentido inverso de las agujas del reloj. Esta economía cada vez es más polarizada. En esta economía no es posible ponerse de acuerdo. Incluso hay toda una estrategia comunicacional por parte pues, del gobierno de no consensuar, de sí polemizar con todo lo que se denomina sociedad civil. Y yo creo que no es esa la manera como la que debemos de trabajar. Debemos de trabajar por este pacto nacional, por este pacto social que nosotros... Está planteando el informe, ¿sí? Sí. Nosotros estamos hablando de un pacto... Habla sobre una agenda, crear una agenda por la construcción de un pacto social para la igualdad en el país. El tema de presupuesto, doctor Cabrera, tiene mucho que ver en esto, sobre todo porque es ahí también donde se parte de saber qué es lo que se tiene y para qué se tiene precisamente el dinero. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a precisamente hablar sobre esto. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Presenta. Informe del tráfico a esta hora de la mañana. Sin duda alguna usted necesita saber cómo está el tráfico, especialmente si viene desde el sector de Soyapango entrando por el Boulevard del Ejército. Las imágenes hablan por sí solas y usted puede ver ahí cómo está el tráfico que conecta precisamente con el Boulevard Arturo Castellanos o Venezuela, no así el carril que va conectado hacia lo que sería el ingreso por el sector de la exterminal de Oriente. Así está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde, póngale Texaco con Tecron, más de 100 años evolucionando para ser insuperable. Vamos a ver otra imagen a esta hora de la mañana, 7:01, para saber cómo está el tráfico en nuestra ciudad capital y lugares aledaños. Veamos entonces ahora el sector de la avenida Jerusalén. Ahí está lo que ustedes están apreciando a esta hora de la mañana. Como siempre, hay muchas críticas hacia el tema de la ubicación precisamente de un laboratorio en el sector de la avenida Jerusalén que está provocando y provoca sin duda alguna gran congestionamiento. Se están haciendo las preguntas pertinentes, muchos siempre nos llaman, Ernesto, es una gran trabazón producto de ese servicio que se está dando allá. Deberían las autoridades de hacer algo. Y me dice aquí, me están reportando también de que hay gestores, pero que al final eso no sirve, sobre todo en horas pico, porque lo que buscan es entrar ahí a ese lugar, colapsa el parqueo y por consecuencia creo que complica lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Esas son palabras que nos están haciendo llegar. Vámonos desde luego a seguir con más a esta hora de la mañana. Recuerde usted, es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco, Texaco con Tecron, liberan tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es importante también la participación de ustedes. Gracias por estar enviándonos sus comentarios y sus preguntas. Recuerden, el programa tiene la versatilidad de poder ofertarles a ustedes diferentes actores que están generando desde luego los aportes pertinentes a temas como el que este día estamos desarrollando. Es necesario que ustedes también aprovechen este canal de comunicación para que haga aportes más allá de cualquier otro sesgo que pueda haber independientemente de su pensamiento o cual sea. Desde luego el punto medular en todo esto tiene que ver precisamente con un informe dado a conocer por la instancia en la que
como presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESE, hace el doctor Óscar Cabrera, ex presidente también del Banco Central de Reserva, y que nos está dando desde luego detalles acerca de en qué consisten los alcances que tiene y el juego de otras figuras o elementos que esto tiene. Decía, doctor Cabrera, ya un poco ir aterrizando y en la conclusión del programa, precisamente, ¿qué papel juega sobre todo el tema del presupuesto general de la Nación? Hace aproximadamente 10 días ya fue presentado a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de digamos, de una proyección de cerca de 7.000, casi 8.000 millones de dólares, lo que se están proponiendo en esto. Obviamente muchos están pensando de que es importante conocer detalles del presupuesto para medir los alcances que pueda tener en la definición de una política pública. Sí, bueno, primero creo que Oxfam y FUDESE con este informe perseguimos sentar las bases para transitar hacia una economía más humana, con una protección social universal, donde se garantice a todos y a todas una seguridad ciudadana, una cultura de paz, se eliminen todas las formas de violencia, en una justicia fiscal en la financiación del Estado y donde los salvadoreños dispongan de una participación ciudadana y transparencia. Se reduzcan los impactos del cambio climático y el riesgo de desastre. Ahora, para desarrollar este pacto social, usted ha abordado el presupuesto. Creo que es un elemento que yo creo que el presupuesto no solo hay que verlo en el muy corto plazo. El presupuesto hay que verlo desde una perspectiva de justicia fiscal en la financiación del Estado, que cumpla en reducir estas brechas de desigualdad. Y son 4 ámbitos que, en mi opinión, le hace falta a este presupuesto. Y por un lado es una política de tributación inclusiva, donde la financiación del gasto social y la inversión en infraestructura esté limitada estructuralmente por la forma de financiación que actualmente es basada en impuestos que gravan el consumo y se basa en la inequidad en la tributación efectiva de las rentas de personas frente a las sociedades jurídicas. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo incrementar la financiación mediante los impuestos directos que graven las herencias, que graven las sucesiones y las donaciones, y que el impuesto a la riqueza se aborde en ese primer decil. Decíamos 110 ultrarricos que tienen más de 8 billones de dólares en su poder, y donde una sola persona frente a 6 millones de salvadoreños tiene más de 5 billones de dólares. Es necesario continuar combatiendo la evasión de impuestos, pero también a través de los paraísos fiscales, dado que la relevancia creciente de los activos financieros en poder de las élites ha mudado. Ya no es simplemente como en el siglo pasado, que era la propiedad de la tierra y otros bienes inmuebles. Hoy no, hoy van en activos financieros que van a paraísos fiscales. Y otro es el tema de la política de endeudamiento. Este año vamos a llegar a un 100% del Producto Interno Bruto de deuda del sector público no financiero. Un déficit fiscal de casi menos 9%. Entonces, la política de endeudamiento, sea de la naturaleza activa, como se maneja un portafolio de inversión, por ejemplo, un banco central, y con la finalidad de ir estructurando una política de endeudamiento plurianual. Esto incluye un perfil de maduración de la deuda de corto a largo plazo para reducir las presiones en los flujos de caja, una estrategia de renegociación de la deuda. No se aborda ni en el presupuesto ni en las acciones de política fiscal. Y otro es la posibilidad de recomprar deuda mediante reformas a los marcos legales, una política de transparencia fiscal y participación ciudadana. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil publicamos un comunicado, dado que el 30 de septiembre por ley se tiene que publicar el presupuesto y todavía no está publicado el presupuesto, para que los ciudadanos analicen hacia dónde van dirigidos los gastos, cómo se están financiando estos gastos, cuál es el nivel de deuda, si esa brecha que usted mencionaba realmente
es objetiva o no. Entonces la transparencia fiscal y la participación ciudadana son parte de los derechos de los salvadoreños a disponer de esa información en la construcción del presupuesto, en la formulación y en la discusión. No es posible que solo en la etapa última, ya sea en la Asamblea, en la Comisión Financiera de la Asamblea, donde se dé la posibilidad a la sociedad civil de poder dar su opinión. No, tenemos que transitar en un presupuesto de un marco de gasto de mediano plazo efectivo. Tenemos que transitar hacia el acceso a la información fiscal de acuerdo a los estándares internacionales. Un ejemplo de ello es el siguiente. El Bitcoin para el Fondo Monetario no se clasifica como un activo financiero. Desde ahí vamos a ver discrepancias en el sistema de registro del Bitcoin en El Salvador versus el resto del mundo, ¿verdad? Doctor Cabrera, y el otro elemento que antes de cerrar un poco la conversación de esta primera parte, porque tengo una conversación en la segunda con el presidente de ANDA, esta nueva, digamos, intención de buscar un nuevo mecanismo que le dé salvedad a otro también de los problemas sociales que también aquí se menciona, que es el tema de la seguridad previsional. Esta nueva, digamos, anunciación o anuncio de la formulación de una propuesta de reforma de pensiones, ¿cómo encaja también dentro de este mismo, digamos, horizonte que estamos tratando esta mañana? De nuevo, dentro de nuestro informe, incorporamos la reforma de pensiones, pero no solo se privilegie el componente de la sostenibilidad financiera, no solo se privilegie la necesidad de financiar el gasto público. Por ejemplo, en este momento es una difícil coyuntura para el país. Por un lado, hemos visto que el ENVI Plus ha crecido 2 dígitos. Casi tenemos cerrados los mercados financieros, a no ser que queramos emitir deuda a 12 o a 13% y que encontremos inversionistas que quieran invertir. Pero otro elemento es que no se ha podido firmar el acuerdo SAF con el Fondo Monetario. Esto hace que muchos bancos de inversión opinen que la única salida que tenemos para financiar los niveles de deuda de El Salvador de este y el próximo año es utilizando 3.000 millones del sistema de pensiones. Entonces creo que esa visión de sostenibilidad financiera tiene que transitar hacia una visión que garantice los mecanismos para establecer y ajustar, llamémosle, el valor de las pensiones acorde a las condiciones de vida de la población. Creo que este elemento no hay que dejarlo de lado. Ahora, ¿cómo va a ser posible proveer una vejez digna? Como decía yo, con una incapacidad de llegar a consensos mínimos, con la inexistencia de políticas de demanda. Si con la dolarización ya no podíamos utilizar la política monetaria, crediticia y cambiaria, ahora con la bitcoinización mucho menos vamos a utilizar la política fiscal. Existen condiciones políticas, con esto cierro, existen las condiciones del país para poder establecer una agenda, si lo queremos ver. Este fin de semana, por cierto, se conoció la reunión del presidente con sectores sindicales para hablar precisamente de temas como el que mencionábamos. Pero la pregunta de cierre para la conversación que hemos tenido esta mañana de lunes, doctor Cabrera, es: ¿existen las condiciones de país en términos políticos, en términos económicos, para crear una agenda común, como lo plantea el informe? Bueno, yo creo que en momentos de crisis, con una recesión producida por el COVID-19, con incrementos en las tasas de mortalidad, con 5 crisis que tenemos encima, es momento adecuado para empezar a desarrollar consensos mínimos entre el gobierno y los 3 poderes del Estado, con la sociedad civil y con la población y los organismos internacionales. El hecho de no firmar un acuerdo stand-by es un indicador que algo está fallando en esa capacidad de negociación. Por lo tanto, desde OCPAN y FUDESEN nosotros estamos tratando de proponer a la sociedad civil, al gobierno, este informe
que trata de abordar los problemas estructurales del modelo actual que ha generado estas grandes brechas de desigualdad en los 6 dominios. Tenemos una hoja de ruta con 6 clústeres de políticas públicas que hemos venido presentando a la sociedad civil, a los alcaldes, a las organizaciones sociales. Nuestra idea es ir sumando actores y obviamente que vayan agregando nuevos elementos que probablemente faltan a esta propuesta. Ahora, no nos, digamos, como organizaciones, no nos cerramos a ese diálogo. Al contrario, estamos tratando también de tocar la puerta del gobierno con la finalidad de encontrar esos consensos mínimos. El tiempo se me fue. Quiero agradecerle, doctor Cabrera, que nos haya permitido, desde luego a través de este mecanismo y esta plataforma digital, poder conocer detalles de este informe que nos pone, desde luego, como siempre, actualizado para poder comprender mejor si han funcionado o no han funcionado las políticas públicas y qué es lo que tenemos hoy en día. Sin duda alguna, lo que queda por delante, bien con el cierre del programa, es la formulación de una política y de un pacto que permita precisamente la creación de una agenda común a efecto de poder bajar esos niveles de desigualdad que existen en el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, y pues un saludo a la población salvadoreña. Buenos días. Gracias. Le agradecemos muchísimo al doctor Cabrera su aporte precisamente esta mañana a estos temas que hemos tenido en agenda. Nos vamos a la pausa, desde luego, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Nos vamos a conocer cómo está el tráfico también a esta hora de la mañana. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta. Informe del tráfico a esta hora de la mañana. No hay bache, ni reto, ni cuesta capaz de frenarnos. Nuestra alineación está diseñada para levantarse, seguir creciendo y ser imparables. Creemos en el poder de tus ideas para crecer juntos y llegar más lejos. Nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. Econopar y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, nos indica cómo está el tráfico en la rotonda del Monumento a El Salvador del Mundo. Vea usted, tenemos prácticamente a esta hora de la mañana bastante fluidez vehicular, lo cual pues una circulación favorable para lo que sería la avenida Manuel Enrique Araujo, Paseo General Escalón, Constitución y por supuesto también la Alameda Roosevelt. Veamos, examinemos otra imagen de informes que nos dan nuestras cámaras gracias al tráfico SB, para que usted conozca cómo está también el sector del Boulevard. Este sería el Boulevard Los Héroes, por el sector de los centros comerciales. Así está también el tráfico vehicular a esta hora de la mañana, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Recuerde, nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. A tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y sobre todo bien acompañado con el café perfecto, ¿verdad? Rico café. Así es que desde ya bienvenidos a quienes nos van sintonizando. Vamos a la segunda parte del programa y hoy tenemos con nosotros acá en el estudio a el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Rubén Alemán, a quien nos doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Rubén, bienvenido. Buenos días, gracias por empezar este día lunes y de qué mejor manera que hacerlo acá en Canal 21. Muchísimas gracias. Bueno, hay voy a comenzar un poquito conociendo más de este dictamen que se aprobó en la Comisión de Economía
y que dicta precisamente la creación de una ley transitoria para condonar moras con ANDA. Cuéntanos un poquito en qué consiste y cómo esto de alguna manera se convierte en un impacto positivo de beneficio para la población. Claro, y hablando de noticias positivas, esta definitivamente es una noticia positiva que alivia el bolsillo de los salvadoreños. ¿Y por qué razón? Bueno, hace 16 días se aprobó ese decreto o esa ley transitoria que va a durar 6 meses. ¿Y cuál es el objeto de esta ley o este decreto? Bueno, es condonar multas, moras y recargos por incumplimiento a todos los usuarios de ANDA. Llámese personas naturales, jurídicas, municipales, empresa privada. Y Ernesto, déjame contarte que en 16 días hemos tenido alrededor de 3.500 usuarios que ya se acercaron a nuestras agencias comerciales de ANDA para acogerse a este decreto. ¿Pero por qué razón? Porque durante los primeros 60 días, eso es clave porque ANDA le está condonando el 100% de sus moras y de sus recargos por incumplimiento. Ahora, con las municipalidades, la métrica que se aplica es un cruce de deuda. Y eso es súper importante. Ahora, nuestras agencias tienen horarios extendidos. Usted, amigo televidente, puede encontrar toda la información en nuestras redes sociales, en nuestra página web, puede llamar al 915, nuestro Osawa WhatsApp. Y el día de ayer dimos ese banderillazo de salida, llevando la primera agencia móvil en este tema a todos nuestros usuarios del Gran San Salvador, y lo hicimos desde el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Y por supuesto le mando un saludo y un abrazo fraterno al Pastor Junior por habernos permitido llevar este servicio a la comunidad. Sí, saludos muy cordiales al pastor. A ver, son 81 millones de dólares. Bueno, eso, fíjate, una cantidad bastante, digamos, no despreciable para poder capitalizar una institución autónoma que requiere de muchos fondos para poder potencializar aún más el trabajo. Bueno, hablemos en números fríos, Ernesto. Sí. Y fíjate que este decreto va a permitir, por decirlo así, poner en orden cuentas de alrededor 400,000 usuarios, que es la mitad del universo de todos los clientes de ANDA, que son alrededor de 868,000. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de una deuda total de 117 millones de dólares. Hay cuentas que vienen desde los años 90, imagínate, desde los años 90 estamos hablando, y son 31 millones que se va a ahorrar la población por incumplimientos y por moras. Y te voy a dar un ejemplo, la alcaldía de Aguachapán. La alcaldía de Aguachapán se hizo ese cruce de deudas y el alcalde se va a ahorrar alrededor más de $30,000, y ese dinero él lo puede usar para inversión, lo va a usar en beneficio de la comunidad. Okay. Entonces creo que... No lo recibo yo, pero sí se beneficia a los directamente. Exacto, y yo creo que es importante que en estos 60 días los usuarios se acerquen a ANDA, y esto es bien importante. Si usted no tiene el dinero efectivo para pagar eso al 100% de una sola vez, no se preocupe. ANDA se ajusta a su bolsillo. ¿En qué manera? Bueno, se le hace un plan de pago de 12 cuotas y una prima del 10% de la deuda. Entonces, creo que se están dando todos los beneficios para que usted pueda acercarse. Nosotros estamos llevando este servicio hacia la comunidad. Y nuestras agencias tienen horario extendido, Ernesto, de lunes a viernes, y aún estamos trabajando los fines de semana. Ok, pero este beneficio va también más directo para aquel que tenga algún tipo de mora. ¿Qué parámetros hay? Esto es general, ¿no? No estamos hablando que quien tiene una mora más grande, pequeña, no. Mira, es general. Y estamos en un 100%. Sí, ahorita... Si yo debo $1,000, O sea, hagamos números. Okay. Digamos que tú debes $1,000 y hay cuentas que increíblemente de moras, de recargos, deben $800. Sí. Entonces, esos $800 se te borran, y esos $1,000 yo no los puedo pagar ahorita. Bueno, entonces esos $1,000 yo le doy esa facilidad de dividir en 12 cuotas y el 10% de esa deuda, que serían $100.
Sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso me queda claro porque de alguna manera ya estaban acá algunos que si se les iba a perdonar, es decir, lo que se le debe. No, es en este caso los intereses, la multa. Por incumplimiento, exacto. Así es, exacto, ¿verdad? Estamos hablando de mora, multa. Y recargos por incumplimiento. Y un plan de pago para aquellos que en su momento lo tienen, más el 10% sería entonces, Sí, pero exacto. del valor realmente. Correcto, de la ¿Por prima. cuánto tiempo esto? Bueno, mira, el decreto dura 6 meses. Ok. Pero el 100%, si usted quiere, el 100% borrón, por decirlo así, de sus recargos por incumplimiento, moras, multas, esos son solo durante los primeros 60 días y hoy llevamos el día 16. Así que apúrese. Bueno, es importante, por eso yo decía a la presentación del programa, porque vamos a abrir con una buena noticia, sobre todo cuando se trata de ver el tema relacionado con las deudas que se tienen con la autónoma. Me están pidiendo ya la pausa comercial y cuando regresemos, desde luego, vamos a seguir conociendo más del trabajo y la proyección que se tiene dentro de la autónoma. Vámonos gracias a Econopart, desde luego a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde usted, amigo, que desde luego todos estamos apoyando a nuestra selección nacional a pesar de todos los resultados, pero así es el fútbol, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Claro, azul y blanco, corazón azul y blanco. Así es, azul y blanco. Econopart y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. Así es, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a tráfico. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econopart y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta. Vámonos ahora hasta el sector de Los Chorros. Usted vea la fluidez vehicular que tenemos a esta hora de la mañana en este sector que casi ingresa y conecta precisamente con el sector de Las Delicias, Santa Tecla y por supuesto también lo que sería el Boulevard Monseñor Romero. Ahí tenemos el tercer carril segregado en esta zona que nos permite también tener esa circulación visualmente como la estamos teniendo gracias a Econopart y Valvoline. Recuerde, desde luego nuestro acelerador no se detiene. Nos entregamos con toda la potencia para llegar a ese destino que nos hemos trazado y con el que todos los salvadoreños soñamos. Nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. El motor de la Selecta somos todos. Econopart y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Vámonos ahora a otra imagen que nos ponga en perspectiva cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos entonces hasta el sector del Pedregal, es decir, la avenida del Pedregal. Ahí tenemos y la conexión que hace precisamente con el redondel Naciones Unidas. Sí tenemos una carga vehicular a esta hora de la mañana. Considere usted las imágenes y por supuesto busque vías alternas para no verse comprometido precisamente con su agenda de la mañana. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econopart y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sin duda alguna estamos en esta segunda parte del programa en conversación con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, hablando acerca de la ley transitoria para la exoneración de intereses, fíjese, y recargos, multas a todos aquellos que la tienen con ANDA. Es decir, y ya muy aclarado el elemento, el punto de que habrán plazos para poder de alguna manera, si usted tiene en este caso pendiente algún pago, pues obviamente para que pueda desarrollarlo. No así pues ya la exhibición de lo que sería el pago de lo que son los intereses y recargos por mora. A ver, solo para cerrar este ciclo y hablar ya del tema del invierno y hablar precisamente cómo también el desplazamiento de unidades móviles para acercar los servicios de ANDA, que creo que es importante también otro elemento, y hablar sobre el tema del invierno. Pero,
¿cuáles son los requisitos que requieren? Yo creo que para cerrar un poco, claro, ¿cuáles son los requisitos que se requieren o que se piden para poder tener derecho a este beneficio? Bueno, ¿cuál es tu ABC? Así como lo decimos. Bueno, principalmente necesitamos DUI, NIT y una factura. Y con eso usted puede acercarse a cualquier agencia, porque sí tiene que ir a una agencia, porque es un documento legal vinculante que se tiene que firmar por ese plazo o ese plan de pago que tiene que usted firmar con la institución. Pero toda esa información se encuentra en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pero lo repito, usted lo que necesita, estimado usuario, es su DUI, su NIT y una factura. ¿Qué pasa con aquellas familias? Pregunta un televidente. ¿Qué pasa con aquellos que en su momento por cuestiones, problemas con sus contadores, les han salido una cantidad mayor a la que se consume en casa? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de tratamiento? Y creo que es un denominador casi común. Correcto. Ese tema lo estamos también abordando, y en cada agencia comercial existe una ventanilla que se llama Anda Te Escucha. Entonces yo le solicito a los usuarios que tienen este tipo de problema que aprovechemos y que se acerquen también a nuestras agencias, en donde les van a resolver este tipo de problemas. Y no solo es el horario extendido para atender únicamente problemas vinculados con facturación o si quiere acogerse al decreto, sino que este tipo de situaciones como los medidores, etc., ahí usted puede aprovechar también. Eunice Arce, tengo más de un mes de estar reportando un derrame de agua frente a mi casa y siempre me dicen que le darán prioridad con los cazafugas, pero no llegan. Bueno, mira, los cazafugas de verdad es un equipo titánico. Tenemos, te lo estaba diciendo fuera de cámaras, acordémonos que tenemos una red de distribución de 1.900 ayer, tenemos una múltiple cantidad de quejas. Yo le solicito por favor que se contacte a nuestra usuaria a través de nuestras redes sociales por mensaje directo. Nosotros vamos a tomar nota y vamos a alertar al equipo Cazafugas para que le llegue a solventar. Los residentes de Santo Tomás nos están denegando, dice, los servicios nuevos, habiendo bastante agua en el sector. Bueno, eso es relativo. Acuérdate que en Santo Tomás existe un fenómeno, yo tengo mucho más demanda que oferta y definitivamente es uno de los sectores donde tengo estrés hídrico. Yo solicitaría a los usuarios a que se acerquen a nuestras oficinas y con gusto les vamos a explicar alguna opción, pero definitivamente es un sector donde sí tengo deficiencia con el suministro de agua. A ver, aquí hacen otra pregunta también con relación a los servicios que se prestan. Dice, esas ventanillas, ¿qué factibilidad de resolverle los problemas tiene? Porque cuesta encontrar soluciones. Bueno, mira, siempre se termina pagando. Mira, son dos ventanillas que definitivamente estadísticamente nos ha traído esa respuesta oportuna y eficiente a la población. Y una es Anda Te Escucha y la otra es Porque no tengo agua. Entonces, y estamos viviendo en una época con una pandemia. Si usted no quiere salir, yo le invito a que llame al 915, en donde tenemos un nuevo servicio con agentes de llamadas que, Ernesto, hemos pasado de atender llamadas de minutos a segundos, de tener 18 agentes de servicio a 50. Estamos esperando poder inaugurarlo, pero es un servicio en donde usted puede reportar fugas, puede reportar problemas de abastecimiento y también puede reportar algún problema que usted tenga con el tema de facturación. 915. Ok. Y lo vasco también, dice, hay problemas en cuanto a la negación de servicios nuevos, en cuanto a permisos, dice también. Lo que pasa es que... volvemos al tema, estrés hídrico. Exacto, creo que hay que ser responsable y este tema, Ernesto, es una buena transición al siguiente tema. Sí.
El Salvador es uno de los países más vulnerables cuando hablamos de cambio climático. El cambio climático es real. Ya el panel intergubernamental de expertos de cambio climático sonaron esa campanita que los efectos se van a hacer sentir. En El Salvador, nosotros podemos ver esos cambios en invierno, época lluviosa, y en verano, época seca. Y tenemos sectores donde no tenemos mucha más demanda que oferta y caemos en ese estrés hídrico. Tenemos que ser responsables a la hora de saber dónde existe agua y dónde no existe agua. Y no estamos en contra del desarrollo y de la inversión, pero creemos y nuestra apuesta tiene que ser que se tienen que llevar las dos cosas de la mano, Ernesto. Definitivamente, tenemos que llevarlas de la mano y apostarle a una infraestructura verde, a salvaguardar climáticamente toda nuestra infraestructura y a ser resilientes, a estar preparados, a adaptarnos, a absorber todos los shocks que pueden derivarse de esa variabilidad climática. Por supuesto, necesitamos nosotros como salvadoreños hacer campañas de ahorro del uso del agua. No se vale que a estas alturas del partido, por decirlo así, estemos regando nuestras aceras a las 12 del mediodía. Claro. Y lo hemos dicho en varias veces en este programa. ¿Por qué? Porque el agua lo tomamos como algo, como un recurso que nunca se va a acabar y no le damos el valor económico que debe de tener. Entonces, tarde o temprano, eso nos va a pasar la factura. Y como institución, porque vamos a platicar el tema del invierno, estamos tomando protocolos, estamos haciendo todas esas medidas de contingencia, principalmente en nuestras plantas de agua superficial. ¿Qué quiere decir eso? Son las plantas donde captamos agua de los ríos, son 5, y cuando tú tienes tormentas fuertes, eso genera un grado de asolvamiento de sólidos que llevan incluso hasta troncos y una cantidad de basura que no te imaginas. Y eso es lo que poco se conoce a la hora de establecer, digamos, algún comentario. Bien importante eso que está diciendo, porque la pregunta era, bueno, ¿qué tan beneficioso es un buen invierno para el tema de la captación del recurso? Como también qué tan afectivo lo es, sobre todo por el tema del asolvamiento y todo este tipo de... El arrastre de todos esos... Exacto. Que hace precisamente en los lugares de captación. Exacto, entonces, los tanques de captación. Entonces aquí tú tienes que poner en efecto el salvaguardar climáticamente tu infraestructura, porque tú no quieres bombas que se atasquen con el lodo y definitivamente tú no puedes tratar el lodo per se. Entonces, el cambio climático es real y es algo que nos está afectando. Pero nosotros como salvadoreños podemos contribuir a reducir todo eso. ¿Qué número es el 915? 915, ¿verdad? 915, ese es nuestro call center ANDA. Ok, porque nos escriben desde Izalco, dice, le escribo, Delfina Mesa, gracias. Dice que llamó y no tuvo respuesta por una fuga de agua aquí en la 2ª Avenida Sur, barrio Asunción, en Izalco. La verdad que, o sea, las quejas pueden estar y de manera muy constante frente a todas estas necesidades que se dan, especialmente por lo del invierno. No. Pero de hecho también el tema de fugas en invierno es mucho más afectivo, correcto, ¿no? Y aquí, Ernesto, hemos dado cuenta de otro fenómeno. Tú tienes aguas lluvias conectadas ilegalmente a aguas negras. Entonces, cuando llueve, los pozos empieza a salir un montón de... ¿Y qué es lo que está pasando acá? Pero es esa ilegalidad que tú tienes de conectar aguas negras a aguas lluvias, a aguas negras. Son dos sistemas totalmente diferentes. Entonces, todo eso nos está pasando la factura. Es interesante ese punto. Voy a hacer pausa y cuando regresemos, seguimos desde luego conociendo temas importantes esta mañana con el presidente de ANDA. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar también la presencia del presidente de ANDA para conocer la opinión con relación a la discusión que todavía se entretiene. Y digo se entretiene porque todavía están, desde luego, buscándose las mejores figuras dentro de la Asamblea Legislativa para poder lograr una ley de agua. ¿Cuál es
porque toda esta parte de dimes y diretes que hay alrededor del tema del agua, ¿no? Sí, mira, muy complejo, pero a mí me gusta explicárselo a nuestra gente de ANDA, los usuarios, y cuando tengo la oportunidad de estar en entrevistas de una manera muy simple y muy visual. La ley de agua se debe de ver como una sombrilla, y bajo esa sombrilla están los usos: consumo humano, electricidad, industria, agricultura. Entonces, lo que va a venir a hacer esta ley y en lo que se está trabajando es en ordenar y priorizar los usos. Por supuesto, dar esa institucionalidad y ese marco legal a la ley. Y esta sombrilla está basada en 3 ejes fundamentales: el agua como un derecho fundamental para todos, el Estado va a garantizar el buen uso del recurso y el agua no será privatizada bajo ningún contexto ni ninguna forma. Entonces, en esa sombrilla que tú tienes todos esos usos, ¿dónde está ANDA? Porque también hay una mezcla de conceptos, la ASA y ANDA. Sí, bueno, ASA. Aclaremos conceptos. Bien difuso realmente. Aclaremos conceptos, Ernesto. La ANDA es tu principal operador de agua potable y saneamiento en el país. Estamos presentes en 153 de los 262 municipios. En esa sombrilla debería existir una ley para el subsector agua potable y saneamiento, en el cual exista un ente rector, porque así como ANDA, ¿quién regula las tarifas, la calidad del agua en donde ANDA no está presente? Llámese empresas municipales, privadas, ADESCOS. Tiene que regularse el tema de operadores y no existe hoy por hoy. Ojo, entonces yo creo que eso es importante. Ahora, sabemos que esta ley, y la comisión ad hoc lo está trabajando, va a ser una ley inclusiva. Hemos sido testigos de esa consulta pública abierta que se tuvo. Nosotros fuimos como sector gobierno a dar nuestras propuestas, nuestras opiniones a esa ley. Y por supuesto, la ley garantiza y debe garantizar el saneamiento y la calidad del recurso hídrico, además de priorizar y de proteger las cuencas hidrográficas. ¿Por qué? Y vamos al tema de las cuencas. Si yo tengo cuencas saludables, agua arriba, cuencas resilientes, yo voy a tener abajo ciudades resilientes, ciudades saludables. Entonces, todo está relacionado a todo. Entonces, yo creo que es importante. Ahora, el trabajo articulado se ve, se nota. La ley de agua es una ley compleja. Acuérdense cuántos años tenía engavetada, Ernesto. Y es hasta hoy que se está discutiendo, y estoy seguro que se va a tener un producto muy bueno en beneficio de la población salvadoreña. Ahora, esto desde luego trae consigo pensar qué es lo que viene por delante, porque la discusión también aquí, más allá de lo que puede ser una estructura legal, porque eso es lo que se está haciendo, creando un marco legal, está el tema de una política de captación y de garantía del tema del agua. Por ejemplo, estaba leyendo, y lo comentábamos extra cámara, sobre lo que nos viene después del invierno. Ya ayer alguien decía en términos muy artesanales, ya los azacuanes ya se presentaron, y eso nos están diciendo ya un poquito que viene lo fuerte, pero ya adiós invierno. Y sí, luego nos vamos al verano. Mira, creo que el tema de seguridad hídrica es importante, porque estamos ante fenómenos y variabilidad climática que son reales. Lo estamos viviendo ahorita en el invierno. ¿Qué va a pasar en el verano? Tus caudales, tus ríos reducen la cantidad de agua, y yo fui a Chalatenango, al río Tamulasco, y en verano eso desaparece. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar hacia eso? Tenemos que, por supuesto, como salvadoreños, dirá, bueno, yo no puedo hacer nada, eso es parte del gobierno, o es responsabilidad del gobierno. No, podemos sembrar árboles. ¿Por qué? Porque eso mejora tu capacidad de recarga acuífera. Claro. Y aquí se trata de actuar como un equipo. Estábamos hablando de la Selecta. Tenemos corazón salvadoreño. Bueno, hoy es el momento de apostarle a esa infraestructura verde. Y no solo dejarlo a X o a Y sector. Es una labor de todos hacerla. Y regresando un poco al tema del agua, al papel que juega ANDA en este tema de la ley de agua,
El tema del ASA contemplaba una propuesta de darle mayor, digamos, derecho de explotación a ciertos sectores. Bueno, y mira, aquí entra un poco el dilema, presidente de Landa, donde dicen, bueno, pero miren, aquí es que también una ley de agua no debe de ser también excluyente de otros sectores como tal. Hay un dominio, hay un predominio, que es el tema del bien público, que debe de prevalecer el bien público por encima del bien privado. Pero... No, correcto. Es que, mira, la Autoridad Salvadoreña del Agua es clara en su mandato. Y ahorita, como lo dije, esa sombrilla va a estar dirigida por tu Autoridad Salvadoreña del Agua, la que se va a encargar de los cánones, se va a encargar de tus atribuciones, de tus asignaciones, de tus asignaciones, pero también hay principios y premisas básicas que no debemos de dejar al lado. El que contamina, paga. Entonces creo que es un tanto ordenar mi casa en términos de priorizar los usos. Por supuesto, el consumo humano y no solo el abastecimiento, el saneamiento se tiene que ver a la par. Tú no puedes tener abastecimiento sin tener saneamiento. Entonces, lamentablemente este es un tema que se ha politizado por muchos años, pero yo estoy claro que la comisión ad hoc está haciendo un trabajo titánico para despolitizar y de veras que toda esta ley gire alrededor de la población, que es un tema central. ¿Puede el desarrollo vivir en armonía con la naturaleza? Claro. Ese es uno de los grandes... Esa es la apuesta, ¿por qué no? Y digo esto porque alguien me preguntaba acá, mire, ¿y pues, ¿por qué tantas construcciones? Bueno, pero es que debería la inversión y el medio ambiente deberían de caminar de la mano, Ernesto. Estamos viviendo en un siglo donde existe innovación, tecnología, tú has visto techos verdes, captación de agua, reuso de aguas. Tú puedes tener plantas de tratamiento de aguas residuales donde esa agua se pueda usar para irrigar campos, se puede jardines, entonces, captación de aguas lluvias, que es un tema que no se ha explotado y que lo vamos a explotar. Entonces, se trata de usar todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología, alrededor de un medio ambiente que sea sostenible y, ¿por qué no decirlo?, que podamos vivir en armonía con nuestro planeta hogar. Ok, buenas noticias entiendo para los próximos días. Ya la planta de Las Pavas está por... Bueno, estamos esperando detalles. Exacto, la agenda del señor presidente, pero nuestra apuesta, Las Pavas, es una visión integral y vamos a tratar de que esta planta no solo se quede en inversión en motores, en una inversión en cambios hidráulicos, eléctricos. ¿Cuántos municipios se van a 11 municipios, pero aquí, Ernesto, es donde tenemos que apostarle a una planta que sea verde, que emita menos emisiones, porque volvemos a lo mismo. Ok. Me parece que hay más temas por delante que tratar y vamos a estar muy en la expectativa de lo que venga por delante y especialmente con la solución que deberá tener todo este tema relacionado con el tema de la ley de agua, que creo que es un punto importante para poder determinar qué es lo que nos viene. Claro, por delante. Claro. Presidente de Landa, gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, mira, el tiempo se fue súper rápido, pero gracias a todos los televidentes. Gracias a Dios empezamos una nueva semana. Cuídense mucho, por favor, y si usted tiene esos recargos, esas moras y esas multas, acérquese a nuestras agencias durante estos primeros 60 días. ¿Qué pasó con la potabilización del agua Ilopango? Estamos adelantados en ese análisis, siempre vamos con pozos. El ofrecimiento fue del gobierno chino. Correcto, ¿no? Y vamos con pozos profundos alrededor. Okay, así que gracias, Ernesto, por la oportunidad y sigamos cuidando nuestro planeta. Sí. Solo tenemos un El Salvador, acuérdate. Definitivamente, y cuidémonos también del COVID-19. Gracias, presidente de ANDA. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.